Bueno, vamos a presentar el tema de sistema linfático. Somos el equipo número 2, que está representado por José de Jesús Torres Reyes, Alexandro Pintor Esquivel, Hermilo Franco Villeira, Aarón Leopoldo Muñoz Estrada y José Carlos González Ibarra. El sistema linfático es la estructura anatómica que transporta la linfa unidireccionalmente hacia el corazón y forma parte del aparato circulatorio. En el ser humano está compuesto por los vasos linfáticos, capilares, colectores, troncos y conductores. Los órganos linfáticos o linfoides primarios, la médula ósea y el timo, y secundarios, los ganglios linfáticos, el vaso, los tejidos linfáticos tales como la amígdala, faringea, a las placas de Payer, y en general tejido linfoide asociado a las mucosas y la linfa. El sistema linfático está considerado como parte del aparato circulatorio porque está formado por los vasos linfáticos, unos conductores cilíndricos parecidos a los vasos sanguíneos que transportan un líquido llamado linfa que proviene de la sangre. Tiene una composición muy parecida a la de esta y regresa a ella. Este sistema constituye, por tanto, la segunda red de transporte de líquidos corporales. La linfa es un líquido transparente de color un tanto blanquecino que recorre los vasos linfáticos y generalmente carece de pigmentos. Se produce tras el exceso de líquido que sale de los capilares sanguíneos al espacio intersticial a intercelular, siendo recogida por los capilares linfáticos que drenan a vasos linfáticos más gruesos hasta converger en conductos que son arterias que se vacían en las venas subclavias. Está constituido por órganos linfoides primarios, en detalle es médula ósea y el timo, órganos linfoides secundarios que lo constituyen vaso, ganglios linfáticos, tejido linfoide asociado a las mucosas, linfocitos constituidos por linfocitos B, linfocitos T, vasos linfáticos, y estos los constituyen capilares linfáticos y conducto torácico. Y aquí está una gráfica, una representación de dónde se ubica cada uno. Tenemos el sistema linfático, cumple 4 funciones básicas, que es el mantenimiento del equilibrio osmolar en el tercer espacio. Contribuye de manera principal a formar y activar el sistema inmunitario, que son las defensas del organismo. Recolecta el quilo a partir de contenido intestinal, un producto que tiene un elevado contenido en grasas. Controla la concentración de proteínas en el intersticio, el volumen del líquido intersticial y su presión. Tejidos y órganos linfáticos. El sistema linfático está compuesto por órganos linfoides primarios y secundarios. Los órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo. En ellos las células linfoides proliferan y se diferencian en linfocitos B y linfocitos T. Los órganos linfoides secundarios son los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a las mucosas. En estos tejidos los linfocitos B y T toman contacto con los patógenos y sus antígenos, activándose y proliferando. Los distintos órganos linfoides están interconectados por vasos sanguíneos y vasos linfáticos, de modo que se constituye un sistema unitario, entrelazado y bien comunicado. Estos vasos transportan células del sistema inmunitario, de las cuales el tipo central es el linfocito. Órganos y funciones. La médula ósea. La médula ósea cumple la función de hematopoiesis. Esto es producir todas las células que componen la sangre. Entre estas se encuentran los linfocitos, que son un tipo de leucocito. De estos linfocitos, los linfocitos B de bone marrow, médula ósea en inglés, maduran aquí.
El timo es un linfoide primario especializado del sistema inmunológico. Dentro de la glándula timo maduran las células T o linfocitos T. Las células T son imprescindibles para el sistema inmune adaptativo, mediante el cual el cuerpo se adapta específicamente a los invasores externos. Los vasos linfáticos son canales delgados y diminutos que transportan material de desechos y de células del sistema inmunitario en el líquido llamado linfa. Se distribuye por todo el cuerpo llenando los espacios intersticiales de las células y desembocan en pequeñas estaciones llamadas ganglios linfáticos hasta terminar en la circulación venosa sistemática. La glándula timo es la médula ósea y su anatomía del hueso. Y esas son puras imágenes del vaso. Los vasos linfáticos son canales delgados y diminutos que transportan material de desechos y células del sistema inmunitario en un líquido llamado linfa. Se distribuyen por todo el cuerpo llenando los espacios intersticiales de las células y desembocan en pequeñas estaciones llamadas ganglios linfáticos hasta terminar en la circulación venosa sistemática. Ganglio linfático. Los ganglios linfáticos son unas estructuras nodulares que forman agrupaciones en forma de racimos. Son una parte importante del sistema inmunitario que ayuda al cuerpo a reconocer y combatir gérmenes, infecciones y otras sustancias extrañas. Son más numerosas en las partes periféricas del organismo. Su presencia se pone de manifiesto fácilmente en partes accesibles a la exploración física directa en zonas como axilas, ingle, cuello, cara, huecos superclaviculares y huecos popliteos. Los conductos linfáticos y los nódulos linfoides se disponen muchas veces rodeando a los grandes troncos arteriales y venosos, aorta, vena cava, vasos ilíacos, subclavios, axilares, etc. Son pequeñas bolsas que se encuentran entre los vasos linfáticos. En los conductos linfáticos se almacenan los glóbulos blancos, más concretamente los linfocitos. Y ahí tenemos imágenes donde están los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos. Tejido linfoide asociado a las mucosas. El tejido linfoide asociado a las mucosas, MALT o folículos linfáticos, es un tipo de agrupación de células linfoides sin organización o estructura que se encuentran asociadas a la mucosa y que forma parte de una serie de localizaciones linfoides repartidas por el organismo. Son un depósito de tejido linfático incluido a fibras elásticas y músculo liso y que, a diferencia de los ganglios linfáticos, no tienen una cápsula de tejido conectivo. Los MALT se disponen de varias formas en el organismo, aislados en la lámina propia y submucosa de los organismos de los sistemas digestivo, respiratorio y genitourinario, formado de estructuras más complejas asociadas con el tubo digestivo, como los amígdalas, las placas de Peyer en el intestino y el apéndice cecal, y constituyendo los organismos linfáticos como el vaso y los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, estructuras encapsuladas, reniformes, es decir, de forma parecida a un riñón, son los únicos órganos linfáticos interpuestos en el trayecto de los vasos linfáticos mayores, por lo que poseen vasos linfáticos aferentes y eferentes. Las amígdalas, el vaso y el timo tienen vasos eferentes que salen de ellos, pero que no se relacionan con vasos linfáticos eferentes.
Los linfocitos B son los leucocitos de los cuales depende la inmunidad medida por anticuerpos con actividad específica de fijación de antígenos. Los linfocitos B, que constituyen entre un 5 y un 15% del total de linfocitos, dan origen a las células plasmáticas que producen anticuerpos. Los linfocitos se clasifican en dos tipos principales según su origen y función: linfocitos T, que maduran inicialmente en el timo, y linfocitos B, que maduran en el vaso fetal y en la médula ósea del adulto. La B proviene del latín bursa fabrici, el órgano con el cual se desarrolla este tipo de linfocitos en las aves. Durante su desarrollo, los linfocitos T y B adquieren receptores específicos de antígenos. El de los linfocitos B se conoce como receptor de los linfocitos B y BGR. Los linfocitos T o células T son linfocitos producidos en la molécula ósea, en la médula ósea, y que luego maduran en el timo, cuyas funciones son parte importante del sistema inmunitario adaptativo. La célula inmadura se denomina timocito, el cual durante el proceso de maduración en el timo se diferencia en linfocito T, cooperador de la CD4, o bien en linfocito T citóxico CD8. Los linfocitos así desarrollados circulan posteriormente por la sangre y el sistema linfático hasta que son activados al conectar con un antígeno específico, el cual interactúa con el receptor de linfocitos T que hay en una superficie. Estos antígenos les deben ser presentados a los linfocitos T por células presentadoras de antígenos, tales como las células dendríticas o los macrófagos, mediante moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. De esta forma, los linfocitos T pueden responder en forma específica contra patógenos y células tumorales. Los capilares linfáticos son diminutos vasos de paredes delgadas, cerrados por un extremo y localizados en espacios intercelulares distribuidos por todo el cuerpo, excepto en el sistema nervioso central y los tejidos no vasculares. El propósito principal es drenar el exceso de fluidos de los tejidos que no son reabsorbidos por los capilares venosos. En este fluido, que circula por el lumen, cavidad elongada de una estructura tubular, es conocido como linfa, la cual es transportada a través de los capilares que desembocan en los vasos linfáticos hasta los nódulos linfáticos. En anatomía humana, el conducto torácico o ducto torácico, también conocido como el ducto linfático izquierdo, es una parte importante del sistema linfático. De hecho, es el vaso linfático más grande. También es conocido como conducto alimentario, conducto quilífero, conducto Paquet, conducto linfático izquierdo o canal de Van Hornes. Este conducto recoge la mayor parte de la linfa del cuerpo, exceptuando el cuadrante superior derecho. Drena la circulación sanguínea a nivel de vena subclavia izquierda.